La mayoría de las personas creen que su vida está determinada por lo que les pasó, por la infancia que tuvieron, por las carencias que cargan, por decisiones ajenas que nunca eligieron. Viven mirando atrás, señalando eventos, nombres y circunstancias como si fueran cadenas perpetuas que justifican cada error, cada miedo, cada renuncia. El pasado se convierte en refugio, en excusa elegante, en narrativa cómoda que explica todo y exige nada. Pero así no se construye fortaleza. Así solo se perpetúa la inmovilidad. Y esa inmovilidad termina robándote poder. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que culpar eternamente al pasado es una forma sofisticada de no asumir el presente. No lo digo desde la negación del dolor, lo digo desde la responsabilidad que transforma. Porque mientras sigas explicando tu vida por lo que fue, renuncias a dirigir lo que es. El pasado puede influir, pero no gobierna, a menos que tú le entregues las llaves. Y la mayoría lo hace sin darse cuenta. Cada vez que dice no puedo por lo que viví, cada vez que se absuelve antes de intentarlo, cada vez que se protege del esfuerzo usando la memoria como escudo. Aquí no vengo a decirte que olvides. Vengo a decirte que dejes de usarlo como coartada. Hay una diferencia enorme entre reconocer una herida y vivir arrodillado frente a ella. La primera te da conciencia, la segunda te quita dirección. Muchos no están atrapados por su pasado, están cómodos culpándolo. Porque culpar al pasado tiene una ventaja peligrosa, te exime de tomar decisiones incómodas ahora. Mientras el problema sea ayer, hoy no exige coraje. Mientras la causa esté atrás, el presente queda libre de responsabilidad. Pero la vida no se corrige hacia atrás, se construye hacia adelante. Y eso requiere algo que no se aprende revisando recuerdos, se aprende actuando con criterio. Este mensaje no es suave, porque la verdad que libera primero incomoda. Si sigues esperando que tu historia cambie para empezar a cambiar tú, seguirás detenido. No porque estés roto, sino porque estás postergando el momento de hacerte cargo. El pasado explica, pero no absuelve. Entenderlo todo no sirve de nada si no estás dispuesto a ordenar tu conducta. Este canal no existe para consolar versiones frágiles de ti mismo. Existe para recordarte que aún tienes poder de decisión. Aquí vamos a separar lo que te pasó de lo que sigues permitiendo, lo que fue dolor real de lo que hoy es hábito cómodo. Si algo dentro de ti se resiste a estas palabras, obsérvalo. Ahí está la parte que sabe que ya es momento de dejar de señalar atrás y empezar a construir adelante. Este es el inicio de un proceso incómodo, directo y necesario, donde dejar de culpar al pasado no significa negar tu historia, sino recuperar el control de tu vida, porque solo cuando asumes el presente puedes volver a elegir quién decides ser a partir de ahora. Culpar al pasado se siente lógico, incluso justo, porque nadie eligió sus circunstancias iniciales. Pero convertir esa lógica en identidad es una trampa silenciosa. La mente se acostumbra a vivir explicándose en lugar de exigiéndose. Cada recuerdo se vuelve una prueba, cada experiencia una justificación, cada herida un permiso para no cambiar. Y así, sin notarlo, el pasado deja de ser contexto y se convierte en cárcel. La fortaleza mental comienza cuando haces una distinción clara entre lo que te pasó y lo que haces hoy con eso que te pasó. No todo daño te condena, pero toda evasión prolongada sí te limita. Hay personas que llevan años revisando su historia, pero no han corregido un solo hábito. Conocen el origen de su dolor, pero no el destino de su disciplina. Y eso crea una sensación constante de estancamiento. No porque no entiendan, sino porque no actúan. El pasado no se sana con repetición narrativa, se sana con coherencia presente. Cuando tus acciones actuales contradicen la versión débil que cuentas de ti, algo empieza a reordenarse. La mente aprende que no todo está decidido, que aún hay margen, que aún hay elección. Culpar al pasado también te roba algo esencial, la sensación de agencia. Te acostumbra a pensar que tus reacciones son inevitables, que tus límites son fijos, que tus miedos son permanentes. Y una mente que cree eso deja de intentar. La fortaleza mental rompe ese hechizo. Te recuerda que no controlaste el inicio, pero sí puedes controlar la continuidad. Que no elegiste las cartas, pero eliges cómo jugarlas. Eso no elimina la dificultad, pero devuelve dignidad. Cuando asumes que hoy tienes responsabilidad, aunque no hayas tenido culpa ayer, recuperas poder. Poder para decir basta a patrones repetidos. Poder para incomodarte sin excusas. Poder para dejar de usar el pasado como explicación automática. No se trata de culparte por lo que viviste, se trata de no seguir pagando por ello con tu presente. Cada día que justificas tu inacción con recuerdos, refuerzas el mismo ciclo.
Cada día que actúas a pesar de ellos, lo debilitas. La mente fuerte entiende esto y no se engaña. Sabe que honrar su historia no es quedarse atrapado en ella, es usarla como referencia, no como sentencia. Aquí empieza el verdadero trabajo, no en lo que recuerdas, sino en lo que eliges hacer hoy con total conciencia, aunque incomode, aunque duela, aunque rompa la narrativa que te mantuvo a salvo demasiado tiempo. Hay una comodidad peligrosa en culpar al pasado, porque te libera del peso de decidir ahora. Mientras el problema esté atrás, no tienes que enfrentar la exigencia del presente, no tienes que arriesgarte, no tienes que fallar, no tienes que sostener disciplina cuando el entusiasmo se va. El pasado se vuelve un escudo contra la responsabilidad, pero ese escudo también te impide avanzar. La fortaleza mental aparece cuando aceptas una verdad incómoda. Nadie vendrá a rescatarte de lo que sigues postergando. No importa cuán injusta haya sido tu historia, si hoy sigues viviendo a la sombra de ella, esa sombra ya no es culpa del pasado, es elección presente. Esto no es dureza, es claridad. Porque mientras sigas diciendo soy así por lo que me pasó, sigues renunciando a la posibilidad de ser distinto por lo que haces. La mente débil se define por recuerdos. La mente fuerte se define por decisiones. Una vive mirando explicaciones, la otra construye dirección. No todo límite que sientes es una herida abierta. Muchos son hábitos mentales que nunca cuestionaste. Reacciones automáticas que heredaste, patrones que repetiste, excusas que normalizaste. Culpar al pasado te impide ver eso con honestidad. Te mantiene atrapado en una versión fija de ti mismo. Pero la identidad no es un recuerdo, es una práctica diaria. Se forma con lo que repites cuando nadie te observa. La fortaleza mental no borra tu historia, la reinterpreta desde la acción. Te preguntas qué tipo de persona decides ser a pesar de lo que viviste. No qué te hicieron, sino qué harás tú ahora. Ese cambio de enfoque es radical, porque deja de ponerte en el centro como víctima y te coloca como protagonista. No protagonista de una historia perfecta, sino de un proceso exigente. La comodidad te dice que no te exijas porque ya sufriste suficiente. La fortaleza mental te dice que precisamente porque sufriste, no puedes permitirte seguir estancado. No para castigarte, sino para honrar lo que sobreviviste. Cada paso que das, sin usar el pasado como excusa, fortalece tu criterio. Cada decisión incómoda que tomas debilita la narrativa que te mantenía detenido. No es fácil, pero es simple. Dejar de justificarte y empezar a conducirte. Dejar de explicar y empezar a actuar. Ahí es donde el pasado pierde poder. No porque desaparezca, sino porque deja de dictar tu futuro. Culpar al pasado también distorsiona tu percepción del esfuerzo. Te hace creer que exigirte es injusto porque ya cargaste demasiado. Empiezas a pensar que el dolor pasado te exime del trabajo presente. Y esa idea, aunque comprensible, termina debilitándote. La fortaleza mental no ignora lo que dolió, pero tampoco lo usa como moneda para negociar disciplina. Porque cuando conviertes tu historia en argumento para no exigirte, te quedas atrapado en el mismo punto. El pasado no se compensa con indulgencia, se integra con estructura. Hay personas que confunden descanso con renuncia y compasión con permisividad. Se hablan con tanta suavidad que nunca se corrigen, y una mente que nunca se corrige no crece, se estanca. Exigirte no es maltratarte, es respetarte lo suficiente como para no abandonar tu potencial. La mente fuerte aprende a decirse verdades incómodas sin desprecio. Reconoce el dolor pero no se arrodilla ante él. Entiende que algunas incomodidades actuales no son castigo, son entrenamiento. Culpar al pasado te vuelve pasivo. Asumir el presente te vuelve activo. Uno te mantiene explicando. El otro te pone en movimiento. La fortaleza mental se construye cuando eliges acción incluso con resistencia interna. Cuando haces lo que sabes que debes hacer aunque emocionalmente no te sientas listo. Ahí es donde la identidad empieza a cambiar. No por lo que piensas de ti, sino por lo que te demuestras con hechos. Cada día que cumples sin excusas debilita la narrativa que te decía que no podías. Cada día que te exiges con criterio fortalece tu confianza interna. No una confianza inflada, sino una estable. La que no depende de cómo te sientes, sino de cómo respondes. El pasado puede explicar tu sensibilidad, pero no define tu capacidad. Seguir culpándolo solo posterga el momento de descubrir de qué eres capaz ahora. La mente fuerte no se pregunta constantemente si ya sufrió suficiente. Se pregunta qué debe hacer hoy para no seguir arrastrando ayer. Y esa pregunta cambia todo, porque te saca del recuerdo y te coloca en la acción. Te devuelve al presente, donde todavía hay margen para decidir distinto. Ahí empieza una fortaleza real, no la que se cuenta,
sino la que se practica cada día sin necesidad de justificarla. Culpar al pasado también afecta tu relación con el tiempo, te mantiene mirando atrás mientras la vida sigue avanzando sin ti. Te acostumbras a vivir en modo explicación, no en modo construcción. El ayer se vuelve más presente que el hoy, y el hoy pierde peso. Así se forma una sensación constante de atraso, como si siempre estuvieras llegando tarde a tu propia vida. La fortaleza mental rompe ese patrón cuando decides que tu energía ya no estará enfocada en entender por qué ocurrió, sino en definir qué harás ahora. No porque el pasado no importe, sino porque ya no puede ser modificado. Insistir en él es una forma de desgaste emocional que no produce resultados. Hay personas que han convertido el recuerdo en rutina. Repasan una y otra vez las mismas escenas, las mismas injusticias, las mismas carencias. Y mientras más las repiten, más se aferran a una identidad limitada. La mente aprende por repetición. Y si repites quién fuiste, refuerzas quién sigues siendo. La fortaleza mental interrumpe ese ciclo con acción presente. No espera a que el recuerdo pierda fuerza, lo debilita con hechos nuevos, nuevos hábitos, nuevas decisiones, nuevas respuestas ante viejos estímulos. Eso es crecimiento real. No borrar la historia, sino escribir capítulos distintos. Culpar al pasado te da una narrativa, pero no te da resultados. Asumir el presente te incomoda, pero te da dirección. Y la dirección es lo que le devuelve sentido a la vida cuando todo parece confuso. No necesitas resolver toda tu historia para avanzar. Necesitas dejar de permitir que esa historia te inmovilice. La mente fuerte entiende que el tiempo no se recupera con análisis, se honra con acción. Cada día que eliges actuar sin usar el pasado como excusa, recuperas un poco de respeto propio. Ese respeto no viene de sentirte comprendido, viene de saber que no te abandonas. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia internamente. La culpa disminuye. La claridad aumenta, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás huyendo. La fortaleza mental no vive en el recuerdo, vive en la decisión diaria de avanzar aún cargando memoria. Porque recordar no te hace débil. Quedarte ahí sí. Culpar al pasado también distorsiona tu diálogo interno, lo vuelve indulgente, circular y poco exigente. Te hablas como alguien que necesita ser comprendido constantemente, no como alguien capaz de sostener responsabilidad. Y la forma en que te hablas determina hasta dónde llegas cuando nadie te empuja. La fortaleza mental se construye con un diálogo interno honesto, firme, sin crueldad, pero sin concesiones innecesarias. Reconoces lo que dolió, pero no lo usas como argumento automático para rendirte. Culpar al pasado te enseña a explicarte, no a corregirte. Te vuelves experto en justificar reacciones, pero inexperto en regularlas. Y una mente que no se regula termina viviendo a merced de impulsos, emociones y recuerdos. La mente fuerte aprende a decirse, basta. Basta de repetir la misma historia. Basta de reaccionar igual ante estímulos conocidos. Basta de absolverte antes de intentarlo. Ese basta no es rechazo a tu historia, es respeto por tu futuro. Porque si sigues hablándote como alguien limitado por lo que fue, nunca entrenarás la voz interna que conduce lo que será. La fortaleza mental no nace de la autocompasión, nace de la autoexigencia bien dirigida. Exigirte no significa negarte, significa guiarte. Significa decirte hoy no tienes ganas pero igual cumples. Hoy recuerdas, pero no te detienes. Hoy duele, pero avanzas con criterio. Culpar al pasado te mantiene atrapado en un monólogo emocional. Asumir el presente transforma ese monólogo en acción. La mente deja de girar y empieza a avanzar. No necesitas cambiar tu diálogo interno con frases bonitas, necesitas respaldarlo con hechos. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, tu mente se reeduca. Aprende que no todo recuerdo manda. Aprende que no toda emoción decide. Aprende que hay una parte de ti que dirige incluso cuando el pasado intenta intervenir. Esa parte se fortalece con repetición, no con análisis. Cuanto más actúas desde el presente, menos espacio tiene el pasado para gobernarte. No porque desaparezca, sino porque pierde autoridad. Y cuando el pasado pierde autoridad, tu mente recupera claridad. Ya no se define por lo que vivió, se define por cómo responde hoy. Ahí comienza una fortaleza mental real, silenciosa y firme, la que no necesita negar el pasado para dejar de obedecerlo. Culpar al pasado también te roba iniciativa. Te acostumbra a reaccionar en lugar de decidir. Vives esperando que algo externo cambie para sentirte autorizado a moverte. Que llegue la claridad, que llegue la motivación, que llegue la seguridad.
Y mientras esperas, la vida se acumula. La fortaleza mental no espera permiso emocional, actúa con criterio aun cuando hay duda. Entiende que la iniciativa no nace de sentirse listo, nace de empezar incompleto. Culpar al pasado te convence de que no estás preparado. Asumir el presente te obliga a entrenarte mientras avanzas. Esa diferencia es clave, porque nadie se fortalece antes de actuar, se fortalece actuando. La mente que siempre espera condiciones ideales nunca se expone al aprendizaje real. Se queda ensayando escenarios, revisando recuerdos, justificando pausas. La mente fuerte acepta que avanzar implica error, incomodidad y fricción. No dramatiza eso, lo integra. Cuando eliges actuar a pesar del pasado, algo importante sucede. Recuperas ritmo y el ritmo reduce el poder de los recuerdos. No porque los borre, sino porque ya no son el centro de tu atención. La atención es un recurso limitado. Si la gastas mirando atrás, no te queda energía para construir adelante. La fortaleza mental administra su atención con intención. Decide dónde poner foco. Decide qué pensamiento alimentar y cuál dejar pasar. Culpar al pasado fija tu atención en lo que no puedes cambiar. Asumir el presente la dirige a lo que sí puedes influir. Y esa simple reorientación cambia la experiencia completa de vida. Te vuelves más presente, más activo, menos reactivo. No porque estés negando tu historia, sino porque ya no la usas como excusa automática. La iniciativa no elimina el miedo, lo atraviesa. No elimina la memoria, la reubica. El pasado deja de ser un freno y se convierte en información. Información para decidir mejor, no para detenerte. La mente fuerte usa la información para avanzar, no para justificarse. Cada acción consciente debilita el hábito de esperar. Cada decisión tomada en el presente fortalece tu autoridad interna. Y cuando recuperas esa autoridad, el pasado ya no dicta tu ritmo. Solo existe como referencia, no como obstáculo. Ahí empiezas a vivir desde elección y no desde reacción. Culpar al pasado también distorsiona tu sentido de justicia interna. Te hace creer que la vida te debe algo antes de exigirte algo. Empiezas a pensar que primero debe compensarte por lo que sufriste y luego quizá podrás comprometerte. Pero la vida no funciona como un tribunal, funciona como un campo de acción. No premia explicaciones, responde a decisiones. La fortaleza mental aparece cuando aceptas que nadie va a equilibrar la balanza por ti. Que no habrá un momento donde el pasado quede oficialmente saldado y recién ahí empieces a vivir. Ese momento no llega. Lo que llega es hoy, con lo que hay, con lo que duele y con lo que aún puedes hacer. Culpar al pasado te mantiene esperando justicia emocional. A asumir el presente te empuja a construir equilibrio práctico. No es lo mismo. Uno depende de algo externo. El otro depende de tu conducta. La mente fuerte no espera sentir que la vida fue justa para empezar a ser responsable. Empieza a ser responsable para volverse fuerte incluso en contextos injustos. Eso no te vuelve insensible, te vuelve estable. La estabilidad no nace cuando todo fue reparado, nace cuando decides no seguir perdiendo tiempo. Cada día que usas el pasado como argumento para no comprometerte, refuerzas la idea de que no estás listo. Cada día que actúas, aún sintiéndote incompleto, le enseñas a tu mente que puede avanzar igual. Y esa enseñanza es poderosa. Cambia tu relación con el dolor. Deja de ser un freno y se convierte en parte del camino. La fortaleza mental no busca equilibrio perfecto, busca progreso sostenido. No necesita sentirse en paz con todo para seguir. Necesita claridad sobre qué hacer ahora. Culpar al pasado te mantiene en una conversación interminable contigo mismo. Asumir el presente la termina con una acción concreta, una decisión simple, repetible, incómoda si es necesario. Eso es más sanador que cualquier cierre simbólico, porque el cierre real no ocurre en la memoria, ocurre en la conducta. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia profundamente. Dejas de exigirle al pasado que te devuelva lo que no te dio y empiezas a construir lo que sí necesitas. Y en ese acto, recuperas dignidad. No porque todo haya sido justo, sino porque ya no te quedas esperando justicia para moverte. Ahí la fortaleza mental deja de ser una idea y se vuelve una práctica diaria. Culpar al pasado también debilita tu tolerancia a la frustración, porque te acostumbra a explicar el malestar en lugar de atravesarlo. Cada obstáculo se siente más pesado cuando lo miras con lentes antiguos. Cada dificultad actual parece confirmación de que siempre fue así. Y esa lectura te roba energía antes de empezar. La fortaleza mental cambia la lectura.
No niega la dificultad, pero la interpreta como parte del proceso, no como sentencia. Entiende que frustrarse no es retroceder, es entrenar. Que sostener incomodidad sin escapar es una habilidad que se desarrolla con práctica. Culpar al pasado te enseña a evitar la fricción. Asumir el presente te enseña a usarla. Porque la fricción bien elegida pule el carácter. No todo bloqueo es profundo. Muchos son falta de continuidad. No todo retroceso es herida reabierta. A veces es cansancio mal gestionado. La mente fuerte distingue. No dramatiza cada tropiezo, tampoco lo ignora. Observa, ajusta y continúa. Culpar al pasado vuelve cada error personal. Asumir el presente vuelve cada error informativo. Uno te hiere, el otro te educa. Cuando adoptas esta mirada, el miedo a equivocarte disminuye. No porque seas invulnerable, sino porque ya no interpretas el error como prueba de incapacidad. La fortaleza mental entiende que fallar no te define. Repetir sin corregir sí. Y corregir exige responsabilidad diaria. Exige revisar hábitos, no recuerdos. Exige medir progreso, no injusticias. Exige constancia cuando el entusiasmo se apaga. Culpar al pasado te mantiene emocionalmente activo y conductualmente pasivo. Asumir el presente invierte esa relación. Te calma por dentro y te activa por fuera. La calma no llega por explicar más, llega por responder mejor. Responder mejor no significa hacerlo perfecto, significa hacerlo consistente. Un paso hoy, otro mañana, sin negociar cada vez con la historia. La mente fuerte aprende a seguir aun cuando el pasado intenta interrumpir con viejos argumentos. No lo discute eternamente, lo reconoce y avanza. Ese avance repetido reeduca la emoción. Le enseña que no manda sola, que hay una dirección que se sostiene incluso con ruido interno. Y cuando eso ocurre, la frustración pierde dramatismo. Sigue existiendo, pero ya no gobierna. Se convierte en señal, no en barrera. Así se construye una fortaleza que no depende de sentirte bien para avanzar, sino de avanzar para sentirte estable. Culpar al pasado también debilita tu sentido de identidad, porque te ancla a una versión antigua de ti mismo. Te defines por lo que viviste, no por lo que estás construyendo. Y una identidad basada solo en memoria termina volviéndose rígida. La fortaleza mental entiende que la identidad es dinámica, se actualiza con conducta, no con recuerdos. No eres lo que te pasó, eres lo que haces de forma consistente ahora. Cuando sigues culpando al pasado, te hablas como alguien terminado, como si ya estuviera todo escrito. Asumir el presente te devuelve una identidad en movimiento. Una identidad que se prueba a sí misma con hechos. La mente fuerte no necesita reafirmarse con historias, se afirma con cumplimiento. Cada compromiso sostenido corrige una etiqueta antigua. Cada límite respetado debilita una narrativa heredada. Culpar al pasado te mantiene explicando por qué no eres distinto. Asumir el presente te obliga a demostrar que sí puedes serlo. Eso genera fricción interna, porque rompe la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Pero esa fricción es necesaria. Es el punto donde la identidad se reconfigura. No desde la comodidad, sino desde la repetición. Repetir actos pequeños, incómodos, alineados. La fortaleza mental no busca grandes gestos, busca continuidad. Sabe que la continuidad vence al recuerdo. Cuando sostienes una conducta nueva el tiempo suficiente, el pasado pierde autoridad simbólica. Ya no eres el que reaccionaba igual. Ahora respondes distinto. Y esa diferencia se siente, no como euforia, sino como estabilidad. Culpar al pasado te deja atado a explicaciones antiguas. Asumir el presente te permite escribir una identidad verificable, una que no necesita convencer a nadie porque se refleja en cómo vives. La mente fuerte no se pregunta quién fue, se pregunta quién está siendo hoy, y responde con acciones. Acciones que no siempre se sienten bien, pero siempre construyen coherencia. Esa coherencia es la base del respeto propio, no el que se declara, el que se sostiene. Cuando empiezas a vivir desde ahí, el pasado deja de ser una definición y se convierte en referencia. Sigue existiendo, pero ya no manda. Y cuando deja de mandar, tu identidad se libera para crecer sin pedir permiso. Dejar de culpar al pasado no significa volverte insensible, significa volverte responsable de tu dirección. Es entender que la vida no te pide que olvides, te pide que no te detengas ahí. La mente fuerte acepta que hay cosas que no se reparan completamente, pero aún así se siguen viviendo con dignidad. No todo cierre es emocional. Muchos cierres son conductuales. Ocurren cuando dejas de repetir lo mismo. Cuando eliges responder distinto aunque el recuerdo siga presente.
Culpar al pasado mantiene abierta la herida, porque la sigues tocando con la misma conducta. Asumir el presente permite que cicatrice, no por análisis, sino por desuso. La mente aprende que ya no necesita reaccionar igual, que puede tolerar memoria sin obedecerla. Eso es madurez. No negar lo que fue, pero no permitir que decida lo que será. La fortaleza mental se expresa cuando eliges lo correcto, incluso cuando el pasado te ofrece una excusa válida para no hacerlo. Porque excusas siempre habrá, historias siempre existirán. Pero la vida se define por lo que haces cuando podrías justificarte y aún así decides actuar. Ahí se revela el carácter, no en los momentos ideales, sino en los grises. Culpar al pasado te mantiene emocionalmente activo, pero vitalmente inmóvil. Asumir el presente te calma por dentro y te mueve por fuera. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido. Cuando tu acción coincide con tu conciencia, el ruido baja. La ansiedad disminuye. No mágicamente, sino estructuralmente. Dejas de pelear contigo mismo. La mente fuerte no necesita sentirse libre del pasado para avanzar. Avanza y en el movimiento, el pasado pierde peso. No porque desaparezca, sino porque deja de ser central. Cada día que eliges actuar sin usarlo como argumento, refuerzas una verdad poderosa. Aún decides, aún puedes, aún eres responsable de tu respuesta. Y esa responsabilidad no te aplasta, te sostiene, te devuelve piso, dirección y dignidad. Cuando entiendes esto, dejas de vivir como resultado de lo que pasó y empiezas a vivir como autor de lo que haces. Ese cambio no es ruidoso, pero es definitivo. Marca el momento en que el pasado deja de ser una excusa y se convierte en historia. Y tú por fin vuelves al presente con la capacidad intacta de elegir. Dejar de culpar al pasado no borra lo que viviste, pero redefine por completo cómo eliges vivir a partir de hoy. Es un acto silencioso de valentía, porque te quita el refugio de la explicación y te coloca frente a la responsabilidad de la acción. Ahí es donde muchos se detienen, porque actuar sin excusas exige más carácter que entenderlo todo. Pero también es ahí donde comienza una libertad real. No la libertad emocional de sentirte bien todo el tiempo, sino la libertad interna de saber que no estás atado a lo que fue. Cuando el pasado deja de ser el argumento principal de tu vida, el presente recupera peso. Tus decisiones vuelven a importar. Tus hábitos vuelven a tener dirección. Tu identidad deja de estar anclada en la memoria y empieza a construirse con coherencia. La fortaleza mental no se trata de negar heridas, se trata de no seguir sangrando por ellas en cada elección diaria. Se trata de honrar lo vivido sin permitir que lo vivido te limite. De usar tu historia como referencia, no como sentencia. Cuando haces eso, algo profundo se ordena. Dejas de pedirle permiso al pasado para avanzar. Dejas de justificarte antes de intentarlo. Empiezas a exigirte desde el respeto, no desde la culpa. Y esa exigencia bien dirigida no te rompe, te sostiene. Te da estructura cuando el ánimo falla. Te da dirección cuando la claridad no está completa. Te da estabilidad cuando la vida vuelve a incomodar. No necesitas cerrar todos los capítulos para empezar uno nuevo. Necesitas decidir que ya no vas a vivir escribiendo siempre el mismo. El verdadero cierre ocurre cuando cambias tu conducta, no cuando entiendes una emoción más. Ahí es donde el pasado pierde poder de verdad. No porque lo niegues, sino porque ya no lo usas como excusa para quedarte pequeño. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Algo en ti ya sabe que ha llegado el momento de dejar de señalar atrás y empezar a construir adelante. Escucha esa parte. No con promesas grandiosas, sino con acciones simples, firmes y sostenidas. Un hábito corregido, una decisión incómoda tomada, una excusa menos aceptada. Eso es fortaleza mental real. No la que se dice, la que se practica cuando nadie aplaude. Quédate en este espacio. Aquí no suavizamos la verdad para hacerla digerible. La usamos para construir carácter, dirección y respeto propio. Porque cuando dejas de culpar al pasado, recuperas algo irreemplazable, el poder de elegir quién decides ser a partir de ahora, y ese poder, bien usado, cambia una vida entera.